Capítulo 12. Tiempos difíciles. Al hogar. Tomé un vuelo charter militar, primero a Kuwait y luego a Estados Unidos. Iba de paisano, y como me habían crecido el pelo y la barba, me pusieron alguna que otra traba, ya que nadie acababa de creerse que hubieran autorizado a nadie viajar sin un uniforme estando de servicio. La verdad es que, visto con el tiempo, resulta incluso divertido. Desembarqué en Atlanta, y allí tuve que volver a pasar controles de seguridad. Llevaba ya varios días de viaje, y cuando me quité las botas, juro que la gente que hacía cola a mi lado, hubo media docena que sufrió un síncope. Creo que nunca me han dejado pasar con tanta rapidez el protocolo de seguridad. Talla. Aunque él nunca me revelaba lo peligrosa que era cada situación, llegó un momento en que yo tenía la sensación de que podía leerle el pensamiento. Y cuando me dijo que sus chicos lo iban a sacar de allí en un convoy, la forma en que me lo contó me hizo temer no solo por ellos, sino también por él. Le pregunté un par de cosas, y el cuidado con que elegía la respuesta me dejó claro que iba a ser una evacuación muy arriesgada. Yo estaba convencidísima de que cuantos más fuésemos los que rogábamos por él, mayor iba a ser su suerte. Así que le pregunté si podía pedirles a sus padres que se unieran a mis rezos. Me dijo que sí, y entonces le pregunté si les podía explicar el motivo, hablarles de su regreso a casa y del peligro que corrían en la ciudad, y me respondió que no. Así que no dije nada. Pedí a unos pocos que rezasen por él, y aunque me referí por encima al peligro que corría, lo hice sin dar detalles y pidiéndoles que confiaran en mí. Sabía que iba a ser un trago amargo para ellos, pero sentía en lo más hondo que necesitaban rezar, y al mismo tiempo sabía que tenía que respetar los deseos de mi marido sobre lo que podía decirse. Sé que aquello sentó mal en algunos casos, pero la necesidad de rogar por Chris superaba cualquier deseo que pudiese tener yo de quedar bien. Cuando llegó a casa, me dio la impresión de que estaba tan tenso y angustiado que parecía insensible a todo. Le resultaba difícil precisar lo que pensaba de nada. Se le veía agotado, abrumado. Me daba lástima todo lo que había tenido que pasar y me desgarraba necesitarlo tanto, porque lo necesitaba muchísimo. Sin embargo, al mismo tiempo, llevaba tanto tiempo teniendo que arreglármelas sin él que había acabado por adoptar la actitud de que no lo necesitaba, o al menos de que no debería necesitarlo. Supongo que para los demás no tendrá mucho sentido, pero yo tenía esa mezcla extraña de sentimientos que recorrían todo el abanico. Estaba furiosa con él por habernos dejado solos a los niños y a mí. Me gustaba tenerlo en casa, pero seguía muy enfadada con él. Estaba empezando a salir de varios meses de ansiedad por el peligro que corría y de la frustración que me producía el que siguiera aceptando misiones en el extranjero. Quería contar con él, pero no podía. Su equipo, sí. Y cualquier perfecto desconocido que acertase a formar parte de las Fuerzas Armadas, también. Pero los niños y yo, ni por asomo. No era culpa suya. Él no habría dudado en estar en dos sitios a la vez de haberle sido posible, pero no podía. Sin embargo, cuando tuvo que elegir, no nos eligió a nosotros. Aún así, en ningún momento dejé de quererlo ni de intentar apoyarlo y demostrarle mi amor de todos los modos posibles. Sentía 500 emociones distintas y todas a la vez. Supongo que durante toda aquella misión tuvo que notárseme la rabia subyacente. Cuando hablábamos, él se daba cuenta de que algo no iba bien. Pero si me preguntaba qué me pasaba, yo lo negaba todo. Al final, insistía tanto que yo acababa por decirle: «Estoy muy enfadada contigo por haberte ido, pero no quiero odiarte, ni tampoco siquiera estar enfadada». Y ahora que había vuelto al fin, estallaron dentro de mí todas mis emociones, la felicidad y la irritación, mezcladas por completo. La mejoría. Los médicos le hicieron toda clase de pruebas a mi chiquitina. Algunas llegaron a fastidiarme de veras.
Recuerdo sobre todo cuando le sacaban sangre, cosa que tuvieron que hacer muy a menudo. La ponían boca abajo y le pinchaban el pie. Muchas veces no sangraba, y entonces tenían que volver a repetirlo, una y otra vez. Ella, mientras, no paraba de llorar. Fueron días muy largos, pero al final los médicos llegaron a la conclusión de que mi hija no tenía leucemia. Pese a la ictericia y otras complicaciones, pudieron tener a raya las infecciones que la enfermaban y lograr que mejorase. Una de las cosas más frustrantes, hacia lo indecible, era la reacción que tenía conmigo. Se ponía a hacer pucheros cada vez que la tomaba en brazos. Quería irse con su mamá. Talla decía que hacía lo mismo con todos los hombres. Lloraba cada vez que oía una voz masculina. De todos modos, a mí me dolía mucho. La quería muchísimo. Y había hecho un viaje muy largo por ella. Y ella me rechazaba. La situación con mi hijo era muy diferente. Él se acordaba de mí, había crecido y estaba más dispuesto a jugar. Sin embargo, los problemas habituales entre padres e hijos se complicaban en mi caso por la separación y por la tensión que habíamos vivido todos. Había detalles tontos que se volvían muy irritantes. Yo quería que él me mirase a los ojos cuando le regañaba, y a Talla eso le fastidiaba, porque decía que el niño no estaba acostumbrado a mí ni a mi tono de voz, y que en semejantes circunstancias era mucho esperar de un niño de 2 años. Sin embargo, yo pensaba todo lo contrario. Era lo que tenía que hacer. No le estaba riñendo ningún desconocido, sino alguien que lo quería. Estamos hablando de una vía de doble sentido en lo que se refiere al respeto. Tú me miras a mí a los ojos, yo te miro a los ojos a ti, y los dos nos entendemos. Talla decía: a ver, ¿cuánto tiempo llevas fuera? ¿Y ahora quieres volver a casa, ser parte de la familia y poner las normas? No, señor, porque de aquí a un mes volverás a irte para seguir con tu adiestramiento. Los dos teníamos razón, cada uno desde su punto de vista. La dificultad estaba en tratar de comprender el del otro y convivir con ello. Yo no era perfecto. Me equivocaba en muchas cosas y tenía que aprender a ser padre. Tenía muy claro cómo había que criar un hijo, aunque mis ideas no estaban basadas en la realidad. Con el tiempo fueron cambiando. Más o menos. Todavía espero que mis hijos me miren a la cara cuando les hablo y viceversa. Y Talla está de acuerdo. Mike Munsur. Llevaba unas 2 semanas en casa cuando me llamó un amigo de los SEAL para ver qué le contaba. Poca cosa, le dije. ¿A quién habéis perdido?, me preguntó. ¿Qué? No sé quién ha sido, pero he oído que habéis perdido a otro. Mierda. Cuando colgué, me puse a llamar a todo el mundo que conocía. Al final, di con uno que conocía los detalles, aunque no podía hablar de ellos por el momento, porque todavía no habían informado a la familia. Me dijo que me llamaría a la vuelta de unas horas. Se me hicieron eternas. Al final, me enteré de que habían matado en Ramadi a Mike Munsur, soldado de nuestra sección hermana, y que con su muerte había salvado la vida de varios de sus compañeros de unidad. El grupo estaba sobrevigilando en una casa de la ciudad y un insurgente se acercó a sus posiciones lo bastante para lanzarles una granada. Yo no estaba presente, claro, y por eso cuento lo que ocurrió a partir del resumen oficial de aquella acción de guerra. La granada le dio en el pecho y cayó a continuación en cubierta, que es como se llama al suelo en la armada. Se puso en pie de un salto y gritó ¡una granada!, para alertar a sus compañeros de equipo del peligro a que se exponían. Y al ver que los demás no iban a poder salir a tiempo del puesto de francotirador, se lanzó sobre el artefacto sin dudarlo ni mostrar consideración alguna por su propia vida y la cubrió para proteger a los camaradas que tenía alrededor. La granada estalló en el momento en que caía sobre ella y le produjo heridas mortales. Las acciones del cabo mayor Munsur no podían haber sido más desprendidas ni más claramente intencionales. De los 3 SEAL que había en aquella parte de la azotea, él era el único que disponía de una vía de escape, y de haberla utilizado, podría haberse salvado con facilidad de la explosión. En cambio, prefirió sacrificar la propia vida por proteger a sus camaradas.
y por ese acto desinteresado y heroico se salvaron sus 2 compañeros de los SEAL. Más tarde le concedieron la medalla de honor. En cuanto supe la identidad del fallecido, me vi inundado de recuerdos sobre Mikey. No lo había llegado a conocer demasiado, porque servía en otra sección, pero había participado en sus novatadas. Yo fui uno de los que lo agarraron para que pudiesen afeitarle la cabeza. No le hizo ninguna gracia, y, de hecho, debo de tener todavía marcas de las magulladuras. Fui a recoger en furgoneta a algunos de los chavales al aeropuerto y ayudé a organizar el velatorio de Mikey. Los funerales de los SEAL parecen velorios irlandeses, aunque los nuestros se bebe mucho más. Habrá quien se pregunte cuánta cerveza hace falta para velar a un SEAL, y aunque esa información es confidencial, puede estar seguro el lector de que no baja de una burrada. Esperé de pie en la pista, vestido con el uniforme de la Armada, a que entrase el avión. Hice un saludo rígido con el brazo al ver el ataúd bajar la rampa, y luego lo llevé despacio junto con el resto de portadores al coche fúnebre que lo aguardaba. En el aeropuerto atrajimos la atención de un grupo nutrido de gente. Todo el que estaba a nuestro alrededor se detenía al darse cuenta de lo que ocurría y nos miraba en silencio mientras presentaba sus respetos a nuestro compañero. Fue muy emocionante. Estaban honrando a un compatriota pese a no conocerlo. Me conmovió mucho la escena. Aquel último homenaje a nuestro camarada caído. Aquel reconocimiento mudo al valor de su sacrificio. Lo único que nos identifica como SEAL es el tridente que llevamos puesto. Sin esta insignia de metal en el pecho, no pasas de ser un pringadillo más de la Armada. Pues bien, se ha convertido en una señal de respeto el acto de desprendértelo y clavarlo con el puño en el ataúd de tu hermano caído durante el funeral. Es una manera de demostrarle que no lo vas a olvidar, que va a seguir siendo parte de ti mientras vivas. Cuando los chavales de la sección Delta se pusieron en fila para clavar sus tridentes en el féretro de Mikey, yo di un paso atrás con la cabeza gacha. Daba la casualidad de que la tumba de Mark Lee se encontraba a unos metros del lugar en que iban a enterrar a Monsoor. Yo me había perdido el entierro de Mark porque estaba sirviendo todavía en ultramar, y aún no había tenido ocasión de presentarle mis respetos. Entonces, de repente, me pareció que lo más apropiado era colocar mi tridente sobre su lápida. Así que me acerqué en silencio y lo dejé allí mientras le daba el último adiós a mi amigo. Uno de los detalles que convirtieron aquel funeral en una ocasión agridulce fue el hecho de que a Ryan le hubieran dado el alta hospitalaria a tiempo de asistir. Fue genial verlo, pese a su ceguera permanente. Antes de que la pérdida de sangre le hiciera perder el conocimiento, Ryan podía ver, pero cuando se le hinchó el cerebro por la hemorragia interna, una esquirla de hueso o de bala le seccionó el nervio óptico. No había esperanza alguna de que recobrase la vista. Cuando lo vi, le pregunté por qué se había empeñado en salir por su propio pie del edificio, porque me había llamado la atención un acto de valor tan notable y tan suyo. Él me dijo que era consciente de que nuestro protocolo exigía que, en caso de que el herido no pudiese valerse, lo acompañaran al menos 2 camaradas, y no quería que por su culpa tuviesen que abandonar más soldados sus posiciones de combate. Yo diría que se sentía capaz de volver solo, y probablemente lo habría hecho si le llegamos a dejar. Creo que hasta habría buscado un arma para seguir luchando. Aunque dejó las Fuerzas Armadas a causa de sus lesiones, no dejamos nunca de estar en contacto. Dicen que en la guerra se crean grandes amistades. La nuestra confirmaba el tópico. Peleas y más peleas. Las peleas son un hecho más de la vida de un SEAL, y yo he conocido alguna de las buenas. En abril de 2007 estábamos en Tennessee, y acabamos en una ciudad del otro lado de la frontera estatal en la que se había celebrado aquella misma noche una gran pelea de artes marciales mixtas
organizada por la Ultimate Fighting Championship. Acertamos a meternos en un bar en el que había 3 luchadores festejando las primeras victorias que habían obtenido en el cuadrilátero. No buscábamos bronca y, de hecho, yo estaba con uno de mis colegas en un rincón tranquilo y prácticamente no había nadie a nuestro alrededor. Por lo que fuera, se acercaron a nosotros 3 o 4 tíos y tropezaron conmigo. Él les dijo 4 cosas que yo no oí, y se ve que a los aspirantes a luchador no les hicieron mucha gracia, porque se enzarzaron con él. Yo evidentemente no lo iba a dejar combatiendo solo, así que me metí en la pelea y juntos les dimos una buena paliza. Esta vez no seguí el consejo del subteniente Primo. De hecho, todavía estaba dándole de puñetazos a uno de los luchadores cuando vinieron a separarnos los gorilas. Entonces entró la poli y me arrestaron. Me cayeron cargos por agresión. Mi amigo se había escabullido por la parte de atrás, pero no le guardo rencor, solo estaba siguiendo la segunda ley de Primo, en lo que respecta a las peleas. Me dejaron en libertad bajo fianza al día siguiente. Me mandaron un abogado que consiguió llegar a un acuerdo con la juez. El fiscal se avino a retirar los cargos, aunque para que tuviese plena validez legal tuve que ponerme de pie delante de la magistrada para que me dijese con la lenta pronunciación de la justicia: «Señor Kyle, el simple hecho de que lo hayan adiestrado para matar no lo obliga a tener que demostrarlo en mi ciudad. Váyase de aquí y no vuelva». Eso hice, y hasta la fecha he obedecido. Aquel percance insignificante me dio problemillas en casa. Cuando estaba haciendo instrucción, fuera donde fuese, siempre llamaba por teléfono a Talla antes de ir a dormir. Sin embargo, ya que pasé la noche en Chirona, no pude hacerlo. Solo me dejaban hacer una llamada, y como ella no iba a poder sacarme de allí, tuve que ir a lo práctico. La cosa no habría revestido demasiada gravedad de no haber sido porque se suponía que yo iba a volver a casa para el cumpleaños de uno de los críos, y mi comparecencia ante los tribunales me obligó a alargar la estancia en la ciudad. «¿Dónde estás?», me preguntó Talla cuando pude hablar con ella. «Me han tenido arrestado». «Estupendo», me espetó. No puedo decir que no entendiera su enfado. Aquello no había sido lo más responsable que había hecho en mi vida. En aquel momento, de hecho, fue una espina más en un tiempo en el que nos sobraban. Nuestra relación se estaba desmoronando por momentos. Talla: «Yo no me enamoré de un condenado SEAL de la Armada, sino de Chris. Lo de que sea SEAL puede ser muy chulo y todo eso, pero no fue lo que me gustó de él. Si hubiese sabido qué podía esperar, habría sido otra cosa, pero no lo sabía. Nadie lo sabe. Al menos, nadie lo sabe con exactitud en la vida real. Además, no todos los SEAL aceptan una misión bélica tras otra de forma consecutiva. Con el tiempo, su trabajo se volvió cada vez más importante para él. En cierto modo, tampoco me necesitaba para tener una familia, porque tenía a sus chavales. Poco a poco, me fui dando cuenta de que yo no era lo más importante de su vida. Era así, aunque él no quería reconocerlo. Chris: «Yo no soy ningún machote, ni mucho menos, ni estoy siquiera dotado en extremo como luchador, pero de cuando en cuando se ha presentado alguna que otra ocasión, y siempre he preferido recibir una tunda a quedar como una nenaza delante de mis colegas. He llegado a los puños otras veces, y quiero pensar que he sabido defenderme». Mientras servía con mi primera sección, enviaron a todo el equipo a Fort Irwin, en San Bernardino, en medio del desierto de Mojave. Un día fuimos a la ciudad después de la instrucción y encontramos un bar llamado La Biblioteca. En el local había un grupo de policías y bomberos fuera de servicio que estaban de fiesta. Algunas de las mujeres se fijaron en nuestros chavales, y los de la ciudad se pusieron celosos y empezaron una pelea. Lo que demostró
que tenían muy poco juicio, ya que en aquel barecillo había casi un centenar de SEAL. Un centenar de SEAL es un contingente para no pasarlo por alto, y aquel día, de hecho, no nos importó pasar de ellos por lo alto. Ya fuera. Les dimos la vuelta a un par de coches. Entonces llegó la poli y arrestó a 25 de los nuestros. Habrá oído el lector hablar de los castigos disciplinarios, las penas extrajudiciales que impone el oficial al mando, si procede, después de oír lo que has hecho. Los distintos correctivos están estipulados por el derecho militar y pueden ir desde un severo, no vuelvas a hacerlo, a la degradación y hasta detención penitenciaria, que significa precisamente lo que parece. Existen competencias parecidas con consecuencias menos críticas ante oficiales de menor entidad que el comandante de la unidad. En nuestro caso, tuvimos que presentarnos ante su subordinado inmediato, el comandante segundo, y escucharlo mientras nos explicaba con un lenguaje en extremo elocuente cómo la habíamos cagado. Entre otras cosas, nos leyó de cabo a rabo todas las acusaciones legales y todos los daños ocasionados. No recuerdo a cuántos dejamos para el arrastre ni el valor de lo que destrozamos, pero sí que necesitó un buen rato para llegar al final de la lista. Como colofón, nos dejó claro que se avergonzaba de nuestro comportamiento. Está bien, dijo una vez acabada la bronca. Que no vuelva a pasar. Salid de aquí echando leches. Nos fuimos con las orejas coloradas después de aquel rapapolvo bien merecido. Sus palabras resonaron en nuestros oídos durante por lo menos 5 segundos o así. Sin embargo, la historia no acaba aquí. Hubo otra unidad que supo de nuestra aventurilla y decidió ir al mismo bar por si se repetía la hazaña. Y lo consiguieron. Ganaron la pelea, aunque, por lo que tengo entendido, en unas condiciones un tanto más difíciles. El resultado fue mucho más equilibrado. Poco después, tuvo que reconocer aquel mismo sector otro grupo de soldados. A esas alturas, la cosa se había convertido en un verdadero torneo. El único problema era que los habitantes de la ciudad lo sabían y se prepararon en consecuencia. Recibieron una tunda colectiva. Aquello llevó a las autoridades a declarar toda la ciudad zona vedada para los SEAL. Podrá pensar el lector que en Kuwait no tuvo que ser fácil emborracharse y liarse a mamporros, ya que, en realidad, no hay allí bares en los que se sirva alcohol. Sin embargo, había por allí un restaurante al que nos gustaba ir a comer y en el que, curiosamente, era fácil colar alguna botella. Estando allí una noche, empezamos a levantar demasiado la voz. Algunos de los nativos se quejaron y tuvimos una discusión que acabó en pelea. Nos detuvieron a 4. El resto de los chavales intentó convencer a la policía de que nos dejasen en libertad. «Nanay», dijeron los agentes, «estos se vienen al cuartelillo y después a juicio». Ellos se reafirmaron en su posición y mis chavales defendieron la suya. Quien haya leído hasta aquí se habrá dado cuenta del poder de persuasión que pueden tener los SEAL. Al final, los kuwaitíes se convencieron y nos dejaron en libertad. También me arrestaron una vez en Steamboat Springs, en Colorado, aunque creo que en este caso las circunstancias dicen bien de mí. Estaba sentado en un bar cuando pasó una camarera con una jarra de cerveza. Un fulano que había sentado en la mesa de al lado echó hacia atrás la silla y chocó con ella sin querer. La muchacha le derramó encima parte de la cerveza, y él se levantó y le dio una aguantada. Yo fui hacia él y defendí el honor de la camarera del único modo que conozco. Me detuvieron. Sin embargo, esos hippies de los juzgados se ponen duros cuando hay una mujer agredida de por medio. Por lo tanto, aquellos cargos, como los demás, acabaron por desestimarse.
El sheriff de Ramadi. La ofensiva de Ramadi estaba destinada a convertirse en un hito importante y en el punto de inflexión de la guerra, uno de los acontecimientos fundamentales que ayudaron a Irak a salir del caos total. Por ese motivo, se le dio mucho protagonismo a los combatientes que estábamos destinados en la ciudad, y parte de dicho protagonismo se lo llevó nuestro equipo. Como espero haber sido claro, no creo que haya que distinguir públicamente a los SEAL como fuerza. Nosotros no necesitamos publicidad, somos profesionales mudos. Todos. Cuanto más callados estemos, mejor podremos hacer nuestro trabajo. Sin embargo, por desgracia, el mundo en que vivimos no lo permite. De lo contrario, yo no habría visto necesario escribir este libro. Quiero que conste que estoy convencido de que el mérito de la campaña de Ramadi y de todo Irak corresponde tanto a los soldados del ejército de tierra y la armada que lucharon allí, como a los SEAL. A cada cual lo suyo. Sí, es verdad que nosotros hicimos un buen trabajo y que derramamos nuestra sangre, pero como dijimos a los oficiales y a las clases de tropa del ejército y la armada con los que luchamos, nosotros no somos mejores que ellos en lo que se refiere a coraje y valía. Sin embargo, en nuestro mundo moderno es normal que la gente se interese por todo lo que tiene que ver con los SEAL. A nuestro regreso nos llamó el mando para reunirse con nosotros y que pudiéramos contarle a un escritor famoso, que también fue SEAL, lo que había ocurrido en el campo de batalla. Se trataba de Dick Couch. Lo gracioso es que, de entrada, en lugar de escuchar, se puso a hablar. Ni siquiera a hablar. El señor Couch se dedicó a darnos un sermón sobre lo descaminados que íbamos. Me merecen mucho respeto las acciones que protagonizó el señor Couch cuando sirvió en la guerra de Vietnam con los equipos de demolición subacuática y los SEAL. Lo tengo en gran consideración por eso. Pero algunas de las cosas que dijo aquel día no me sentaron del todo bien. Se colocó de pie delante de todos nosotros y comenzó a decirnos que nos estábamos equivocando por completo, que deberíamos dedicar nuestro tiempo a ganarnos su corazón y su opinión en lugar de a matarlos. Los SEAL deberían actuar más como los de las fuerzas especiales, aseguró, refiriéndose, imagino, a una de las misiones tradicionales de estas, la de adiestrar a los indígenas. Que yo sepa, ellos consideran correcto disparar a quien te está disparando, pero quizá eso no venga a cuento. Yo estaba allí sentado, cada vez más cabreado, y el resto del equipo también, aunque los demás no dijeron ni pío. Entonces, cuando acabó, preguntó si alguien tenía algo que comentar, y yo levanté la mano sin dudarlo. Hice un par de observaciones desdeñosas sobre lo que deberíamos hacer en mi opinión con el país, y a renglón seguido me puse serio. No han empezado a acudir a la mesa de negociaciones hasta que hemos matado a un número suficiente de salvajes, le dije. Esa ha sido la clave. Tal vez utilicé alguna que otra frase colorida más al hablar de lo que estaba ocurriendo de verdad en las calles de Irak. Estuvimos un rato debatiendo hasta que mi jefazo me ordenó con un gesto que abandonase la sala, y yo obedecí contento. Después de aquello, mi oficial al mando y el jefe de mi unidad se mosquearon conmigo, pero no podían hacer gran cosa, porque sabían que yo tenía razón. El señor Couch quiso hacerme unas preguntas, y yo no me negué. Los mandos querían que le respondiera, y al final hasta el jefe hizo que me sentara para enmendarme la plana. Obedecí, y me pasé la entrevista sin decir más que monosílabos. En justicia, por lo que he oído, su libro no es tan negativo como esperaba después de aquella conferencia, así que quizá alguno de mis colegas tuvo, al final, alguna influencia sobre él. ¿Sabéis cómo se ganó Ramadi? Entramos y matamos a todos los malos que encontramos. Cuando empezamos, los iraquíes honrados, o los que eran honrados en potencia, no le tenían miedo a Estados Unidos, sino a los terroristas. Estados Unidos les decía: vamos a dejároslo en mejores condiciones. Y los terroristas: os vamos a degollar. ¿A quién ibas a temer? ¿A quién le ibas a hacer caso? Cuando entramos en Ramadi les dijimos a los terroristas:
nosotros sí que os vamos a degollar. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para quitaros de en medio. Y conseguimos que se fijaran en nosotros no solo ellos, sino todos los demás. Dejamos claro que la nuestra era la fuerza con la que iban a tener que vérselas. De esto surgió el llamado Gran Despertar, no de ir por ahí lamiéndoles el culo a los iraquíes, sino de repartir patadas en esa misma parte del cuerpo. Los jefes tribales se dieron cuenta de que éramos muy duros de pelar, y de que más les valía organizarse, colaborar y dejar de bailarles el agua a los insurgentes. Fue la fuerza la que impulsó aquella batalla. Matamos a los malos y llevamos a los cabecillas tribales a la mesa de las negociaciones de paz. Así es como funciona el mundo. Cirugía de rodilla. La primera vez que me tañé las rodillas fue en Faluya, cuando se me cayó encima aquella pared. Aunque la cortisona me ayudó al principio, el dolor no dejaba de repetirse, cada vez con más fuerza. Los médicos me dijeron que me tenía que operar, pero eso me habría supuesto estar de baja y perderme la guerra. Así que lo fui retrasando. Iba al médico, me pinchaban y otra vez al trabajo. Sin embargo, cada vez se acortaba más el tiempo entre una inyección y otra. Primero tuve que ir cada 2 meses, y luego una vez al mes. Logré soportarlo durante la batalla de Ramadi, aunque de milagro, porque se me empezaron a agarrotar las rodillas y me resultaba difícil bajar las escaleras. Ya no me quedaba otro remedio, con que poco después de volver a casa en 2007 me puse en manos del bisturí. Los cirujanos me cortaron los tendones para aliviar la presión y permitir de nuevo el movimiento de la rótula. Además, tuvieron que limarme el hueso para eliminar las fisuras que le habían salido. Me inyectaron cartílago sintético y me lijaron el menisco. En algún momento del proceso me arreglaron también el ligamento cruzado anterior. Me sentía como un coche de carreras al que estuviesen reparando desde lo más básico. Cuando acabaron, me mandaron a ver a Jason, fisioterapeuta especializado en SEAL. Había entrenado a los Pittsburgh Pirates y después del 11S decidió dedicarse a la nación trabajando para las Fuerzas Armadas. Se conformó con un sueldo muchísimo más bajo para poder arreglarnos. Yo no sabía nada de eso cuando nos conocimos. Lo único que quería oír de él era cuánto tiempo iba a durar la rehabilitación. Después de observarme con gesto pensativo, me respondió: con esta operación, los paisanos tardan 1 año en reincorporarse, los futbolistas 8, y los SEAL no es fácil de prever, porque odiáis tanto veros fuera de donde está la acción que os castigáis con tal de volver. Al final me dijo que tardaría 6 meses, y creo que lo conseguimos en 5. Sin embargo, durante ese tiempo llegué a pensar que me moría. Jason me metió en una máquina que debía estirarme la rodilla. Cada día tenía que ver hasta dónde podía ajustar aquel aparato. Sudé tinta mientras me la doblaba, pero al final llegué a los 90 grados. ¡Impresionante!, me dijo. ¡Ahora más! ¿Más? ¡Más! Tenía otra que me enviaba una descarga al músculo mediante electrodos. Dependiendo del músculo, tenía que estirar los dedos de los pies hacia arriba y hacia abajo. Aunque no parezca gran cosa, se trata de una tortura que debería estar prohibida por la Convención de Ginebra, hasta para aplicársela a los SEAL. Como puede suponer el lector, Jason no dejó de aumentar el voltaje. Aún así, lo peor de todo era lo más sencillo, el ejercicio. Tenía que hacer más y más. Recuerdo haber llamado muchas veces a Talla para decirle que antes de que acabara el día iba a echar la pota o a morirme directamente. Hubo una temporada en que Jason me tuvo haciendo una cantidad desmesurada de abdominales y otros ejercicios para fortalecer el tórax. ¿Te acuerdas de que son las rodillas lo que tengo operado, verdad? Le pregunté un día que pensaba que había llegado al límite de mis fuerzas. Él se limitó a reír. Él me dio toda una explicación científica según la cual todos los elementos del cuerpo dependen de la fortaleza de los músculos del tórax, aunque yo creo que le gustaba, sin más, hacerme sudar por todo el gimnasio. Juro que llegué a oír un látigo restallar por encima de mi cabeza cada vez que empezaba a flaquear. Yo siempre había creído que cuanto mejor forma había tenido fue justo después de aprobar el BATS, y sin embargo, después de 5 meses con él,
me superé de sobra. No solo tenía las rodillas de lujo, sino que el resto de mi cuerpo no podía estar en mejores condiciones. Cuando volví a mi sección, todos me preguntaron si había estado tomando esteroides. Tiempos muy duros. Antes de meterme en quirófano, había llevado mi cuerpo al límite. Ahora lo que estaba deteriorado era mucho más importante que mis rodillas. Mi matrimonio. Este era el más flaco de toda una serie de puntos flacos. Entre nosotros se había ido acumulando el resentimiento. Por contradictorio que parezca, en realidad no nos peleábamos mucho, pero siempre había mucha tensión. Ninguno de los dos se esforzaba más que lo suficiente para poder decir que lo estaba intentando y dar a entender que el otro no. Después de pasar años en zonas de conflicto bélico y separado de mi mujer, creo que se me había olvidado, sin más, lo que significaba estar enamorado. Las responsabilidades que eso trae consigo, como la de escuchar de verdad o la de compartir. Ese olvido hizo que me resultara más fácil hacerla a un lado. Por aquel tiempo, además, dio la casualidad de que se puso en contacto conmigo una antigua novia mía. Primero llamó al fijo de casa, y Taya me transmitió el mensaje dando por supuesto que su marido no era de los que hay que vigilar en ese sentido. Al principio me reí del mensaje, pero al final me pudo la curiosidad. Mi exnovia y yo no tardamos en telefonearnos y escribirnos de forma regular. Taya se imaginó que estaba pasando algo, y una noche, cuando llegué a casa, me sentó y me lo expuso todo con mucha calma y de un modo muy racional, o al menos tan racional como es uno capaz de ser en situaciones así. Tenemos que poder confiar el uno en el otro, me dijo entre otras cosas. Y el camino que hemos tomado no va a hacer que se arregle nada, no va a funcionar. Tuvimos una charla larga y sentida sobre este tema, y creo que los dos lloramos. Yo, desde luego, sí. Quería a mi mujer, no quería separarme de ella, ni estaba interesado en divorciarme. Lo sé. Suena cursi de la leche. ¿Un puto sil hablando de amor? Prefiero que me ahorquen 100 veces a hacer tal cosa en público, por no decir aquí, a la vista del mundo entero. Pero era muy cierto. Y si quiero ser sincero, no tengo más remedio que exponerlo. Acordamos unas cuantas normas de convivencia y convinimos ambos en que teníamos que ir a terapia familiar. Talla. La situación llegó a tal punto que tuve la sensación de estar mirando al fondo de un pozo muy profundo. No eran solo las discusiones por los niños, simplemente no nos entendíamos. Estaba claro que él había dejado de tener puesta la cabeza en nuestro matrimonio, en nosotros. Recuerdo haber hablado con una amiga que lo había pasado muy mal, haberme descargado con ella. «Eso es lo que tienes que hacer», me dijo, «decirle sin rodeos lo que piensas. Tienes que decirle que lo quieres y que quieres que se quede, pero que si prefiere irse, tiene la puerta abierta». Seguí su consejo. La conversación fue durísima. Sin embargo, en el fondo de mi corazón tenía un par de cosas muy claras. En primer lugar, quería a Chris. Y en segundo lugar, y esto era muy importante para mí, sabía que era un padre estupendo. Lo había visto con nuestro hijo y también con nuestra hija. Tenía un sentido muy marcado de la disciplina y del respeto, y al mismo tiempo se lo pasaba tan bien con ellos que cuando dejaban de jugar a todos les dolía el cuerpo de tanto reír. Esas dos cosas me convencieron de veras de que tenía que intentar salvar nuestro matrimonio. Por otra parte, estaba convencida de que yo tampoco había sido la esposa perfecta. Es verdad que lo quería de veras, pero también que a veces me había comportado como una bruja y lo había apartado de mi lado. Los dos teníamos que querer sacar a flote nuestro matrimonio, y los dos teníamos que colaborar para que funcionase. Me gustaría decir que las cosas mejoraron de forma instantánea desde aquel momento, pero la vida real no es así. Hablamos mucho más, y yo empecé a centrarme con mayor intensidad en mi matrimonio y en las responsabilidades que tenía con mi familia. Algo que no resolvimos del todo
fue el asunto de mi alistamiento y de cómo encajaba en los planes que tenía nuestra familia a largo plazo. Me iban a asignar la próxima misión a la vuelta de 2 años, más o menos, y ya habíamos empezado a hablar de ello. Taya dejó claro que nuestra familia necesitaba un padre. Mi hijo crecía a pasos agigantados, y yo no iba a poner en duda que los niños necesitaban una figura masculina fuerte en su vida. Aún así, también sentía que había contraído una obligación con mi país. Me habían adiestrado para matar y se me daba muy bien. Tenía la sensación de que debía proteger a mis compañeros de los SEAL y a mis compatriotas. Y además me gustaba, y mucho. Pero no hacía más que darle vueltas. Era una decisión muy difícil, increíblemente difícil. Al final, decidí que Taya tenía razón. Si mi trabajo de proteger a la nación lo podían hacer otros, no había nadie que pudiese ocupar mi lugar en la familia, y al fin y al cabo, al país no le había dado poco. Le dije que no volvería a engancharme cuando llegase el momento. Sin embargo, todavía me pregunto a veces si tomé la decisión correcta. Desde mi punto de vista, si hay guerra y estoy en condiciones de luchar, mi país me necesita. ¿Por qué iba a enviar a otro en mi lugar? Parte de mí decía que me estaba portando como un cobarde. Servir en los equipos SEAL es servir al bien de todos, y como paisano, solo servía a mi propio bien. Mi trabajo no era ya solo lo que hacía yo, sino que se había convertido en lo que yo era. La cuarta misión. Si las cosas hubieran seguido su curso normal, me habrían dado un descanso largo y un periodo prolongado de servicio costero después de mi segunda misión en ultramar. Sin embargo, por varios motivos, no ocurrió así. El equipo me prometió un permiso después de esta última misión, pero eso tampoco se cumplió. No me hizo mucha gracia precisamente. De hecho, cuando hablaba del tema, perdía la paciencia, y eso me pasó más de una vez. Me gusta la guerra y me encanta mi trabajo, pero me sulfuraba que la Armada no fuese capaz de cumplir su palabra. Con lo tensas que estaban las cosas en casa, en aquel momento habría recibido con los brazos abiertos una misión que me permitiera estar cerca de mi familia. Sin embargo, me dijeron que las necesidades de la Armada eran prioritarias, y fuera justo o no, así estaban las cosas. Seguía teniendo la tensión alta. Los médicos se lo achacaban al café y al tabaco de mascar. Según ellos, era como si me hubiera tomado 10 tazas de café antes de hacerme la prueba, y aunque sí tomaba café, no llegaba ni mucho menos a esos extremos. Me insistieron mucho en que tenía que reducir el consumo y dejar de mascar tabaco. Evidentemente, no discutí con ellos. No quería que me echaran de los SEAL, ni tomar una senda que pudiera desembocar en una incapacitación médica. Supongo que habrá quien se pregunte por qué no hice precisamente eso, pero la verdad es que me habría sentido un cobarde. Me habría arrepentido siempre. Al final no me negué a que me asignasen otra misión en el extranjero. Me seguía encantando la guerra. Sección Delta. Lo normal es que cuando vuelves a casa cambien de sección algunos de los chavales. Los oficiales también suelen rotar. Muchas veces, cuando se va al sargento primero, su puesto pasa al LPO, cuyo cargo tiene que ocupar otro a su vez. Por lo demás, sin embargo, la sección es un grupo muy unido. En nuestro caso, la mayoría de los que la integrábamos llevábamos muchos años juntos. Hasta ahora. Con la intención de repartir entre el resto del equipo la experiencia que habíamos ido acumulando, el mando decidió dividir la sección Charlie, o Cadillac, y distribuirnos. A mí me asignaron a la Delta, y me nombraron el EPO de la sección. Trabajé codo a codo con mi nuevo jefe, que resultó ser uno de los instructores que había tenido en el BATS. Llevamos a cabo la selección de nuestro personal, asignando las distintas funciones y enviando a alguno que otro a adiestrarse. Ahora que era el EPO, además de tener más porquería burocrática que resolver, no podía ser el punta, marchar al frente de mi unidad, cuando estuviésemos en combate, y eso fue duro de encajar.
Eso sí, dije hasta aquí hemos llegado cuando hablaron de quitarme el fusil de precisión. Yo seguía siendo francotirador con independencia de las otras funciones que pudiera desempeñar en mi sección. Además de la de dar con buenos puntas soldados que encabezaran la marcha, una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en lo que respecta al personal tuvo que ver con la elección de un rompedor, la persona que, entre otras cosas, se encarga de los explosivos, los coloca y los detona, en caso necesario, durante los asaltos. Una vez que ha entrado la sección en una casa, es él el que dirige en realidad la operación. Todo el grupo está en sus manos. Hay otra serie de cometidos y cursos importantes que también merecen atención. Uno de ellos es el de controlador aéreo avanzado, el encargado de solicitar la presencia de la aviación. La suya es una posición popular dentro del equipo. En primer lugar, el trabajo es divertido, porque te hartas de ver estallar de todo un poco. Y además, es frecuente que te llamen para efectuar misiones especiales, y por lo tanto no te falta la acción. Las transmisiones y la navegación, aunque ocupan un lugar mucho menos destacado para la mayoría de los SEAL, también son ocupaciones necesarias. La peor a la que puedes enviar a nadie es la que está relacionada con los servicios de información. Todo el mundo la odia. Al fin y al cabo, si te alistas en los SEAL es para echar puertas abajo a patadas y no para recoger datos. Sin embargo, cada uno tiene su cometido. Claro está que también hay a quien le gusta saltar de un avión o nadar con tiburones. Majaretas perdidos. Puede ser que la estrategia de dispersión de los más dotados fuese positiva para el equipo en general, y sin embargo, en calidad de LPO de mi unidad, lo que a mí me preocupaba era conseguir que lo mejorcito sirviese en la Delta, a mi lado. El encargado principal de la distribución del personal iba acomodándolo todo en un organigrama dispuesto en una pizarra magnética grande. Una tarde, estando él ausente, me colé en su despacho y lo reordené todo. De pronto, todo el que pintaba algo en la Charlie quedó asignado a la Delta. Mis cambios habían sido un pelín drásticos, de modo que en cuanto volvió el jefe de distribución me empezaron a pitar los oídos más incluso de lo habitual. «Ni se le ocurra volver a entrar en mi despacho cuando no estoy», fue lo primero que me dijo cuando me presenté ante él. «¡No me toque la pizarra jamás!». En fin, lo cierto es que no pude evitar volver. Sabiendo que descubriría cualquier modificación poco discreta, me limité a transferir a Dauber a mi sección. Necesitaba un buen francotirador que fuese también sanitario. El jefe no se dio cuenta, o al menos no hizo nada al respecto. Yo, de todos modos, tenía lista una respuesta por si me pillaba. Lo he hecho por el bien de la Armada. Al menos, por el bien de la sección Delta. Como todavía estaba convaleciente de la operación de las rodillas, no pude participar en buena parte de la instrucción durante los primeros meses de la sección. Pero eso no me impidió seguir la pista a mis chavales y observarlos cuando podía. Aunque cojeando, hice las sesiones de combate terrestre, fijándome sobre todo en los nuevos. Quería saber con quién iba a guerrear. Estaba a punto de recobrar mi forma física cuando me metí en un par de peleas. La primera fue la de Tennessee, de la que ya he hablado, y en la que me arrestaron. Y la otra se produjo cerca de Fort Campbell, en donde, como lo expresó mi hijo, un tío decidió partirse la cara con el puño de mi papá. Ese tío, ya puestos, me partió la mano con aquel golpe. Al jefe de mi sección se lo llevaban los demonios. «Has estado de baja por lo de las rodillas, y ya que por fin te tenemos otra vez aquí, ¿te arrestan? ¿Y ahora vas y te rompes la mano? ¿A qué coño estás jugando?». Puede ser que no fuesen estas precisamente las palabras que usó. De hecho, puede que fueran muchas más de las que he puesto aquí. Cuando me paro a pensarlo, es verdad que durante aquel periodo de adiestramiento me metí en unas cuantas broncas. Tengo que decir, eso sí, que yo no provoqué ninguna, al menos en mi opinión. En este último caso,
yo ya salía cuando la novia de aquel idiota intentó pelearse con el SEAL que me acompañaba. Lo que en la vida real resultó tan ridículo como puede parecerlo en letras de imprenta. Sin embargo, es verdad que acabó por convertirse en una costumbre muy mala, y hasta podría considerarse una tendencia preocupante. Por desgracia, en aquel tiempo no supe reconocerlo. Puños y mandíbulas. La historia de aquel tío y mi mano rota todavía tuvo su epílogo. El incidente se produjo mientras hacíamos instrucción en una ciudad del ejército. Cuando le zurré aquel puñetazo me quedó muy claro que me había partido la mano, pero tenía claro también que ni muerto iba a ir al hospital de la base, porque en caso de hacerlo iba a quedar clarísimo que A. estaba borracho y B. había tenido una pelea, y los de la policía militar no me iban a dejar respirar. No hay nada que haga más felices a los PM que poder trincar a un SEAL. Así que me esperé al día siguiente, y una vez sereno, me presenté en el hospital y dije que me había hecho daño en la mano con el arma al golpearme mientras cruzaba una puerta. Algo posible en teoría, aunque muy improbable. Mientras me curaban, vi a un chiquillo al que le habían inmovilizado la mandíbula. A renglón seguido, me abordaron unos cuantos agentes de la PM y se pusieron a interrogarme. «Ese chaval dice que le has partido la mandíbula», dijo uno de ellos. «¿De qué coño habla ese tío?», contesté yo poniendo los ojos en blanco. «Si yo acabo de salir de un ejercicio, que me echo polvo la mano. Pregúntenle a los de las fuerzas especiales que estaban haciendo instrucción con nosotros». No por casualidad, todos los seguratas del bar en el que habíamos estado eran de las fuerzas especiales del ejército de tierra, y sabía que iban a confirmar mi versión si llegábamos a eso. No hizo falta. «Nos lo habíamos imaginado», aseguraron ellos meneando la cabeza. Volvieron a donde estaba aquel soldado capullo y se pusieron a echarle la bronca por mentir y hacerles perder el tiempo. Le está bien empleado por meterse en una pelea que ha empezado su novia. Volví al oeste con un hueso hecho añicos. Los chavales se reían de mi fragilidad congénita, pero la verdad es que el asunto no tenía la menor gracia, porque los médicos no acababan de decidir si debían operar o no. Tenía el dedo un poco hundido en la mano, y no donde debería estar. Ya en San Diego, el médico le echó un vistazo y decidió que tal vez pudiera arreglarlo tirando de él y colocándolo de nuevo en su cavidad. Le dije que probara. ¿Quiere un analgésico?, me preguntó. «¿Qué va?», le dije yo. Estando en el este me habían hecho lo mismo en el hospital militar y no había sido nada doloroso en realidad. Puede ser que los médicos de la Armada tiren con más fuerza. El caso es que lo siguiente que recuerdo era que estaba tendido sobre una camilla de la sala de curas. Me había desmayado del dolor, además de mearme encima. Pero al menos me libré del quirófano. Que conste que desde entonces he cambiado mi forma de pegar para no volver a tener problemas con la mano. Listos para partir. Aunque tuve que llevar escayola unas semanas, no tardé en ir pillando el ritmo, que por cierto se aceleró a medida que nos preparábamos para el traslado. Solo había un problema. Nos habían asignado una provincia del oeste de Irak, y por lo que tenía entendido, por aquella región no había movimiento. Intentamos que nos transfiriesen a Afganistán, pero el comandante de zona no quiso desprenderse de nosotros. Aquello no nos sentó muy bien, por lo menos a mí. Si iba a volver a la guerra, quería estar donde estaba la acción, y no chupándome el dedo, roto, en el desierto. A los SEAL no nos gusta estar de brazos cruzados, queremos ver movimiento. De todos modos, molaba volver a la guerra. A mi regreso a casa, estaba abrumado y hecho polvo física y emocionalmente, pero había recargado las pilas y estaba listo para zarpar. Listo para matar a unos cuantos malos más.